En la unidad 1 tuvimos nuestro primer acercamiento a una serie de categorías analíticas seleccionadas por la cátedra de acuerdo a nuestra postura teórica y que también desarrollamos en esa primera unidad. Antes de utilizarlas concretamente en la unidad 2, nos parece una buena idea repasar sus definiciones. Comencemos señalando que lo que veamos en estos puntos lo pueden encontrar extensamente desarrollado en el texto de ALT y en la ficha de cátedra interna. Empecemos con la definición de modo de producción. Leemos. Las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción ligadas a ellas, que se basan en un determinado tipo de propiedad de los medios de producción, constituyen en su conjunto lo que denominamos el modo de producción. Vayamos desarmando la definición para comprenderla. Cuando se habla de las fuerzas productivas sociales, se refiere a la fuerza de trabajo con la que se modifica el medio natural y se obtiene el sustento. Como desde esa perspectiva no hablamos de individuos, esta fuerza de trabajo no es de uno, sino que es colectiva. Se trata de las acciones que colectivamente se organizan para extraer el sustento de la naturaleza. En el caso de las sociedades primitivas, esas acciones son recolectar, cazar, etc. Ahora, las relaciones de producción que están ligadas a las fuerzas productivas las podemos entender como las relaciones que los miembros de ese colectivo, de esa sociedad, tienen entre ellos con respecto a las formas en las que se organizan para extraer el sustento. Si pensamos en el carácter de esas relaciones, pueden ser relaciones de dominación, de explotación, de colaboración, etc. Bien, entonces tenemos fuerzas productivas y relaciones de producción ligadas. ¿Qué falta? El tipo de propiedad de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Aquellos a través de los cuales se obtiene sustento y pueden ser, en algunos casos, la tierra, las herramientas, etc. Entonces, ya tenemos los tres elementos principales de la definición. Fuerzas productivas sociales, relaciones de producción y propiedad de los medios de producción. Ahora, ¿para qué nos sirve esta definición? Como una de las formas de explicar el devenir histórico de la humanidad. Partiendo de las investigaciones sobre el desarrollo histórico de la sociedad humana, desde esta perspectiva teórica se pueden distinguir cuatro formaciones económico-sociales en las cuales predomina un modo de producción específico, dependiendo de las características de esos tres elementos que hemos visto en la definición: fuerzas productivas sociales, relaciones de producción y propiedad de los medios de producción. Los cuatro modos de producción fundamentales, que en términos generales coinciden con determinados periodos de la historia humana, son el modo de producción primitivo, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. De acuerdo al contenido de esta unidad, ahora vamos a ver solo las características del modo de producción primitivo. Los otros modos de producción los vamos a ir viendo a medida que desarrollemos las cuatro unidades del programa. El eje clave de la definición de modo de producción primitivo es la propiedad de los medios de producción. Aquí la mayor parte de los medios de producción, especialmente la tierra, son de propiedad común. Son formaciones sociales sencillas, no complejas, en las cuales no existe la propiedad privada de la tierra, ni de las herramientas, ni de los animales, ni de nada. Entonces, podríamos decir que es el estadio más elemental en cuanto a la complejidad de las relaciones sociales de producción y la utilización de las fuerzas productivas. Son pueblos cazadores, recolectores y nómades que distribuyen el sustento que obtienen en forma igualitaria. Cuando entremos en los temas específicos de la unidad, vamos a ampliar las características de este modo de producción. Esta es solo una introducción.
Ahora pasemos a los conceptos que tienen que ver más específicamente con el análisis de la dimensión educativa y empecemos por el que resulta más obvio de todos: educación. ¿Seguro que es tan obvio? ¿Seguro que todos estamos diciendo lo mismo cuando decimos la palabra educación? Aquí se va a definir en función al abordaje histórico que vamos a hacer desde la perspectiva teórica de la historia social. Recurrimos una vez más a Alt, que nos dice que educación es todo proceso a través del cual el hombre desarrolla su personalidad, en el que se apropia de determinadas posesiones culturales que la humanidad ha desarrollado y transmitido a lo largo de la historia, se confronta con ellas y las utiliza en su acción. Como se habrán dado cuenta, otra vez la mirada es colectiva, la mirada es social. No hablamos de individuos. Cuando dice hombre, se refiere a la humanidad y ubicamos a la educación en tensión con el resto de las relaciones sociales de producción. Veamos ahora la definición de uno de los conceptos eje que atraviesa la propuesta de cátedra: monopolización de la educación. Leemos: es la tendencia a la disposición ilimitada de toda la educación. Es disponer sin límites de las posesiones culturales de la sociedad y tiene por objeto reproducir a la sociedad segmentada a fin de mantener la estructura de los grupos, clases o sectores, lo cual implica convencer a quienes no tienen el poder de que el conocimiento es necesario para ejercerlo, limitando a su vez su distribución. Es decir, un grupo, clase, sector dispone ilimitadamente de los productos culturales sociales con la intención de convencer. Fíjense que en este convencer se resignifica al pensarlo como parte de las relaciones sociales de producción, que son de dominación, de las que venimos hablando. Si nos preguntamos, ¿cómo domina la clase dominante en términos de construcción de hegemonía? La utilización de los bienes culturales, del conocimiento, de la educación, resulta fundamental, porque un grupo puede imponerse por la fuerza sobre otro, pero no puede dominarlo todo el tiempo y para siempre a través de la fuerza, siempre hablando en los términos del concepto de hegemonía que vimos en la unidad 1. Entonces, ¿convencer a quiénes y de qué? Primero, a quienes no tienen el poder, y convencerlos de que los que sí tienen el poder lo tienen legítimamente en gran parte debido a sus conocimientos. Una vez instalado este sistema meritocrático basado en el conocimiento, la trampa es que el acceso y la distribución a ese conocimiento construido como válido es limitado intencionalmente. Lo que se evidencia, lo que se muestra es el valor del conocimiento. Lo que se invisibiliza es la monopolización del acceso a ese conocimiento. Vamos ahora con el concepto de institucionalización de la educación como control social. Leemos: son acciones de educación de carácter más o menos sistemático que tienen como objeto sancionar y reforzar la superioridad de ciertos grupos en la administración, distribución y control de los conocimientos socialmente válidos. O sea, la institucionalización tiene que ver con las prácticas específicas de la monopolización que definimos en el concepto anterior. Son las normas, las instituciones, las costumbres, las prácticas sociales que van reforzando la idea de que está bien, son los que saben, es natural, siempre fue así, que determinados grupos decidan y accionen sobre los conocimientos socialmente válidos. Y finalmente, abordemos el concepto de jerarquización de la educación. Leemos:
Determinados conocimientos son reservados para ciertos grupos y dejan de pertenecer a la totalidad de los miembros de la sociedad. A la división del trabajo le corresponde la división de los saberes. Por ejemplo, saber manual, saber intelectual, saber aprendido, saber innato. Esta jerarquización genera la idea de que hay saberes más válidos o más prestigiosos socialmente que otros, pero no en el sentido de la valoración en sí de ese conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento es muy bien valorado porque es el necesario para la sobrevivencia de una determinada sociedad. No, la valoración parte y refuerza precisamente la jerarquización y la diferenciación social. No tiene que ver con el conocimiento en sí. Piensen ustedes en el tándem saber manual, saber intelectual. Si les pregunto, ¿cuál de estos saberes es sinónimo de inteligencia? Socialmente, el saber intelectual, ¿cierto? Si esto lo analizamos pensando en las relaciones sociales de producción, ¿qué se necesita para adquirir y o practicar el saber intelectual? Tiempo. Sí, hay que tener tiempo para educarse, tiempo para leer, tiempo para reflexionar. Y no todos tenemos la misma disponibilidad de tiempo en una sociedad. Gran parte de esa sociedad debe dedicar su tiempo a producir bienes materiales. No se preocupen, que todos estos conceptos los vamos a ir comprendiendo más profundamente a medida que los vayamos poniendo en tensión en los diferentes procesos históricos que abordemos.